El balde golpeó la piedra del pozo con el sonido exacto de siempre, barro contra roca, eco corto, silencio. Nessa lo levantó con el hombro derecho, el más alto, el que siempre cargaba el peso, y empezó a bajar los 16 escalones al corredor de las celdas. Faltaban 3 días para el amanecer del año 40. Ella no lo sabía todavía. Pero su cuerpo sí. Lo supe yo desde el primer día. Cuando Nessa cruzó la puerta del templo con 20 años y esa forma de mirar que tenía, no de curiosidad, sino de registro, como si estuviera catalogando el mundo antes de que el mundo pudiera catalogarla a ella, vi el pergamino que Doros le puso en las manos. Vi la línea donde firmó. Vi lo que no estaba escrito. Me quedé en silencio. Eso también forma parte de esta memoria. Mi silencio. Lo que hice con él y lo que no hice. 40 años. 40 años de llegar antes del amanecer, llenar el balde en el pozo del patio norte, bajar los 16 escalones al corredor de las celdas, abrir las compuertas en orden, primero la del este, después la del centro, después las 3 del fondo, y vaciar el contenido con el mismo movimiento de muñeca que aprendió la primera semana y nunca cambió. 40 años sin faltar un solo día. Sin enfermedad, sin duelo, sin tormenta que la detuviera. El templo lo sabía. Las criaturas lo sabían. Doros lo contaba. Lo que Nessa no sabía, lo que nadie le dijo cuando tenía 20 años y necesitaba un lugar donde vivir y alguien que le dijera que era útil, es que alimentar a esas criaturas durante suficiente tiempo no es un trabajo. Es un proceso. Y el proceso estaba casi completo. La mañana en que la piel del dorso de su mano izquierda reflejó la luz de la antorcha de una forma que la piel humana no refleja, esa mañana, Nessa tenía 59 años, llevaba el mismo balde de siempre, y faltaban exactamente 3 días para el amanecer del aniversario número 40 de su contrato. Yo llevaba 40 años esperando decidir si iba a intervenir. Esa mañana decidí. El balde golpeó la piedra del pozo con el sonido exacto de siempre. Nessa lo levantó, cargó el hombro derecho, y empezó a bajar los 16 escalones. La antorcha del corredor este seguía siendo la única fuente de luz antes del amanecer. Las criaturas la escucharon llegar desde el 3er escalón, ese sonido que hacían, entre roce y respiración, que en los primeros años la había paralizado de miedo y que ahora simplemente significaba, ya vienen. Nessa abrió la compuerta del este. Las criaturas del este eran las más pequeñas, del tamaño de un perro mediano, con la piel gris y los ojos sin párpados y ese movimiento lateral que nunca se parecía del todo a caminar. Eran también las más viejas. Llevaban en el templo más tiempo que Nessa, más tiempo que Doros, más tiempo, probablemente, que el propio edificio en su forma actual. Ella no sabía qué comían antes de que ella llegara. Nunca preguntó. Vació el balde con el movimiento de muñeca habitual. Las criaturas del este comieron. Después la celda del centro. Después las 3 del fondo. 40 minutos en total, como siempre. El balde quedó vacío y ella lo limpió en el pozo de retorno al fondo del corredor, el agua fría cerrándose sobre sus manos en la oscuridad, y fue entonces, cuando sacó las manos del agua y las acercó a la antorcha para verlas secas, cuando lo vio. El dorso de la mano izquierda. La luz la golpeó diferente. No era brillo. No era herida. Era una textura, algo en la superficie de la piel que agarraba la luz de la antorcha y la devolvía con un ángulo que no correspondía a ninguna piel que Nessa hubiera visto. Acercó la mano. La alejó. La rotó lentamente. La piel era la suya. Pero la luz no se comportaba como si lo fuera. Nessa bajó la mano. Recogió el balde. Subió los 16 escalones. Salió al patio norte y llenó el balde para la ronda de la tarde, aunque era de madrugada y la ronda de la tarde estaba horas lejos, porque necesitaba hacer algo con las manos que fuera completamente normal. Así empezó el último día antes de que yo interviniera. Tenía 20 años cuando Doros la eligió. No la llamó elección. La llamó oportunidad. Era el año de la segunda sequía consecutiva.
El mercado del puerto había reducido sus puestos a la mitad. La familia de Nessa, su madre, su hermana Meda, 2 tíos que bebían más de lo que trabajaban, vivía en una sola habitación en el barrio bajo y llevaba 3 meses comiendo a días alternos. Nessa era la mayor. Nessa era la que sabía sumar. Nessa era la que no lloraba cuando las cosas se ponían difíciles, lo que en esa familia se confundía frecuentemente con ser fuerte, cuando en realidad era otra cosa, era ser la que nadie miraba cuando necesitaba que la miraran. Doros llegó al barrio bajo un martes. No llegó solo, llegó con 2 hombres del templo, con ropa limpia y un propósito visible, lo que en el barrio bajo era suficiente para que la gente se hiciera a un lado. Preguntó por mujeres jóvenes sin compromisos de matrimonio, con salud y sin miedo a los espacios cerrados. Le señalaron 3. Nessa fue la segunda que visitó. Le explicó el trabajo en 9 frases. Alimentar las criaturas del templo. 2 rondas al día, amanecer y tarde. Casa provista, comida provista, 1 moneda de plata al mes durante 40 años. Al final del contrato, el templo decide las condiciones de retiro según el estado de los servicios prestados. Esa última frase. El templo decide. Nessa tenía 20 años y su familia llevaba 3 meses comiendo a días alternos y Doros tenía la voz de alguien que nunca en su vida había tenido que justificarse ante nadie. No preguntó qué significaba el templo decide. Firmó con el pulgar entintado porque le temblaba demasiado la mano para escribir, aunque sabía escribir perfectamente. 1 moneda de plata al mes. 40 años. 480 monedas en total. Ella lo calculó en el camino de regreso a casa esa misma noche, antes de dormir, porque era la clase de persona que necesitaba convertir las decisiones grandes en números manejables para poder vivir con ellas. Lo que no calculó, porque nadie se lo dijo, era que el templo no necesitaba una cuidadora. Necesitaba una hospedadora. Y el proceso de transformación requería exactamente 40 años. Yo vi a Doros elegirla. Vi la forma en que recorrió con la mirada los hombros desiguales, la mano con el pulgar entintado crónico, los ojos que registraban en vez de preguntar. Vi que no era su fortaleza lo que le interesaba. Era su disposición a no hacer preguntas sobre las cosas que no entendía. Vi la luz encendida en la cámara de registros cuando Nessa pasaba por el corredor a las 4 de la mañana, cada mañana. Doros nunca dormía. En 39 años, nunca una vez. Lo que el templo requería, él lo ejecutaba. Lo que el proceso necesitaba, él lo administraba. Con la misma voz de inventario de siempre, sin crueldad, sin disculpa. Solo columnas. Solo fechas. Solo el anote de alguien que clasifica hechos. Vi que la semana siguiente, cuando Meda, la hermana, fue a hablar con Doros para preguntar qué significaba exactamente el templo decide, Doros le ofreció trabajo en una ciudad a 4 días de camino. Buen trabajo. Mejor pago que el contrato de Nessa. Meda aceptó en 3 días. Doros pagó el transporte de su propio bolsillo. 38 monedas de plata, exactamente lo que costaba eliminar la única persona que podría haberle hecho a Nessa las preguntas correctas. Me quedé en silencio. Durante 39 años me quedé en silencio. Porque Nessa había elegido. Porque su elección había sido fabricada sobre mentiras de omisión y sobre la desesperación de una familia que comía a días alternos, pero seguía siendo su firma en el pergamino, su mano, su pulgar. Porque intervenir en el destino de alguien que no me ha pedido que intervenga es algo que he aprendido a hacer con mucho cuidado, después de milenios de hacerlo mal. Pero aquella mañana, con la luz de la antorcha golpeando diferente en el dorso de su mano izquierda, entendí que el silencio también tiene un punto de vencimiento. Bajé al corredor de las celdas antes de que Nessa terminara la ronda de la tarde. Las criaturas me sintieron llegar. Las del este giraron los ojos sin párpados hacia donde yo estaba. Pueden ver lo que los humanos no ven, siempre pudieron, pero no se movieron. Entre ellas y yo existe un entendimiento antiguo que no necesita palabras. Esperé a Nessa en el último escalón. Ella subía con el balde vacío, la cabeza ligeramente inclinada, contando los escalones sin querer.
Cuando levantó la vista y me vio, no gritó. El miedo seguía ahí, lo vi en la forma en que la mano apretó el asa del balde, pero el cuerpo no huyó. Me miró. Yo la miré. Lleva 4 horas mirando su propia mano, dije. No era una pregunta. Nessa soltó un sonido corto, no exactamente una risa, no exactamente un suspiro, y dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Suficiente, respondí. ¿Cuánto tiempo llevo así? La transformación comenzó en el año 15, dije. Lo que ves en la piel es el año 39. Llevas 24 años transformándote sin saberlo. Nessa bajó la vista al dorso de su mano. ¿Y el año 40? El amanecer del aniversario de tu contrato, dije. 3 días. Silencio. El sonido de las criaturas en las celdas. El roce lateral, la respiración que no era del todo respiración. Familiar. Completamente familiar para ella después de 4 décadas. Demasiado familiar. ¿Qué pasa en ese amanecer?, preguntó, aunque la forma en que sus ojos recorrieron el corredor antes de preguntar me indicó que ya lo estaba calculando. Te conviertes en lo que alimentaste, dije. No como metáfora. Nessa volvió a mirar su mano. La sostuvo a la altura de los ojos, la rotó lentamente, igual que esa mañana junto al pozo de retorno. La luz de la antorcha la golpeó con ese ángulo que no correspondía. 38 años, dijo, en voz muy baja. ¿Qué? Llevo 38 años sin ver a mi hermana, dijo. Doros dijo que consiguió trabajo en otra ciudad. Que fue una buena oportunidad. No respondí. Nessa me miró. ¿La mandó él? El silencio fue suficiente. Nessa cerró la mano. La abrió. La cerró de nuevo, no con rabia, sino con la concentración de alguien que está terminando de calcular algo. 3 días, repitió. 3 días. ¿Qué necesito hacer? Era la clase de mujer que 40 años de invisibilidad no habían roto. Solo habían hecho más eficiente. Necesitas salir del templo antes de ese amanecer, dije. Y antes de salir, necesitas encontrar a tu hermana. Meda vive a 2 días de camino, en el puerto de Delos. Si sales esta noche, llegas. Si salgo esta noche, las criaturas no tienen ronda de amanecer mañana. Lo sé. ¿Qué hacen si no las alimento? La miré. Te buscan, dije. Nessa sostuvo esa información durante 3 segundos exactos. Entonces tengo que salir sin que lo noten, dijo. ¿Eso es posible? Una vez, dije. Puedo darte una vez. Nessa asintió. Recogió el balde. Lo apoyó contra la pared con cuidado, el movimiento de alguien que lleva 40 años guardando ese balde en el mismo lugar y no va a romper el hábito aunque el mundo se esté terminando, y dijo, dame 1 hora para preparar lo que necesito llevar. Me quedé en el corredor mientras ella subía. Las criaturas del este me miraban con sus ojos sin párpados desde detrás de la reja. Ya lo saben. Llevan años sabiéndolo. Eso no era lo peor. Lo peor era lo que vi cuando Nessa llegó al nivel superior y Doros, que había estado en la sombra del umbral durante los últimos 20 minutos, se hizo visible. Había escuchado todo. Y en la mano tenía el pergamino original del contrato, abierto en la última página, donde estaba la cláusula que Nessa no había leído con 20 años porque nadie le dijo que existía. La leyó en voz alta. 6 palabras. La beneficiaria no puede abandonar el templo. 6 palabras en un pergamino que tenía 39 años guardado. La beneficiaria no puede abandonar el templo. Nessa lo escuchó. No se movió. Y yo entendí en ese momento que 40 años de alimentar criaturas en silencio no producen miedo, producen exactamente la clase de quietud que necesitas cuando descubres que la jaula siempre estuvo ahí y tú nunca la viste. Quédate. Porque lo que Nessa hace en los próximos 3 días no lo vas a encontrar resumido en ningún lugar.
Es una memoria que solo aparece completa, y si te vas ahora, nadie te va a contar la parte que más duele. Suscríbete a las memorias de Medusa. Hay memorias que llegan una sola vez, y esta todavía no terminó. Si algo de lo que Ness afirmó sin leer te resonó esta noche, dale like. No como gesto al video. Como reconocimiento a todo lo que tú también firmaste sin leer las cláusulas que no estaban escritas. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando esta noche? Nessa no miró el pergamino. Miró a Doros. Así, de frente, sin el corredor entre ellos, sin la oscuridad que durante 40 años había puesto distancia entre la función de él y la función de ella. Solo dos personas en el umbral superior del templo, uno con un contrato en la mano y otra con las manos vacías. El balde había quedado abajo, contra la pared, en su lugar exacto de siempre. ¿Cuándo lo sabías?, preguntó Nessa. Doros dobló el pergamino con la precisión de alguien que lo ha doblado cientos de veces. Siempre, dijo. No había crueldad en la voz. Tampoco disculpa. Era la voz de alguien que clasifica hechos, que pone en columnas lo que sucede y lo que debe suceder y no ve en ese ejercicio nada que requiera explicación emocional. ¿Y las demás?, dijo Nessa. Yo me detuve. Doros se detuvo. Nessa había llegado a esa pregunta sola, en el tiempo que tardó en bajar la vista al pergamino y volver a subirla. No necesitó que yo se la diera. Solo necesito calcular, si llevo 40 años, y el proceso requiere 40 años, y Doros lo sabía desde el principio, ¿cuántas veces ha pasado antes de mí? 5, dijo Doros. Y eso era todo lo que iba a decir. Dio media vuelta y entró al templo por el corredor que llevaba a la cámara de registros, el mismo corredor que Nessa había caminado 2 veces al día durante 4 décadas sin que nadie le dijera que al fondo existía una habitación donde estaban anotadas las otras 5. La puerta principal seguía abierta. Nessa la miró. Después me miró a mí. Dijo que no puedo salir. Dijo lo que dice el contrato, respondí. El contrato no menciona qué pasa si sales de todas formas. ¿Qué pasa? Las criaturas te siguen, dije. Eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que si cruzas esa puerta antes del amanecer del aniversario, el vínculo no se interrumpe, se acelera. La transformación que iba a completarse en 3 días podría completarse en 1. Nessa procesó eso durante 5 segundos. ¿Y si no salgo? En 3 días el proceso termina y ya no hay Nessa, dije. Solo hay una criatura más en el templo. ¿Con mi memoria? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era exactamente la pregunta correcta y muy poca gente la hace. No lo sé, dije, con honestidad. Las otras 5 no hablaron después. Nessa miró la puerta abierta durante un momento largo. Necesito ese pergamino, dijo entonces. ¿Para qué? Para saber dónde están las otras 5. Si Doros las anotó en algún lugar. Y si hay un registro de lo que les pasó, hay un registro de cómo funcionó el proceso. Y si hay eso, podría haber una forma de interrumpirlo, terminé. O de acelerarlo de una forma que yo controle, dijo Nessa. No son lo mismo. No. No eran lo mismo. Y en esa distinción estaba todo lo que necesitaba saber sobre el plan de Nessa. No quería escapar del proceso. Quería entenderlo lo suficiente para decidir qué hacía con él. Eso era diferente. Eso era, en cierta forma, más peligroso para Doros que una fuga simple. La cámara de registros está al fondo del corredor norte, dije. Doros va a estar ahí las próximas 2 horas. Hace sus anotaciones de la tarde en ese tiempo, siempre. ¿Hay otra entrada? Hay una trampilla en el piso de la cocina del templo, dije. Da al pasillo lateral de la cámara. Nadie la usa desde hace 20 años, pero sigue funcional. Nessa ya estaba caminando hacia la cocina. La trampilla pesaba más de lo que esperaba. La madera había absorbido 20 años de humedad y olía a esa combinación de piedra mojada y algo orgánico que Nessa ya no notaba.
la levantó con el hombro derecho, el más alto, el que siempre cargaba el peso, y bajó al pasillo lateral sin hacer ruido porque 40 años de moverse en silencio en espacios cerrados produce una forma de andar que ya no es una habilidad, es una segunda naturaleza. El pasillo lateral de la cámara de registros tenía 40 centímetros de ancho. Nessa los atravesó de lado. Desde la grieta entre el pasillo y la cámara podía ver a Doros, sentado frente a su mesa de piedra, el pergamino de hoy abierto frente a él, una lámpara de hierro a su derecha. Escribía con la misma mano entintada de siempre, pulgar e índice oscuros, crónicos, y lo que escribía tenía la cadencia de alguien completando una entrada que ha repetido muchas veces. Nessa leyó por encima de su hombro. Año 39, día 3. Integración dérmica, 67% superficie visible. Respuesta neural, intacta. Sin conciencia del proceso. Perfil, óptimo. Inicio de protocolo final, 3 días. Sin conciencia del proceso. Nessa apoyó la espalda contra la pared del pasillo y cerró los ojos durante exactamente 4 segundos. Después los abrió. Siguió leyendo. Al fondo de la mesa había una caja de madera sin tapa, con pergaminos enrollados en orden. 5. Cada uno con una marca diferente en el borde, un color de cordón distinto para cada nombre. Nessa no podía ver los nombres desde donde estaba, pero podía ver los cordones: rojo, azul, verde, amarillo, negro. El suyo no tenía cordón todavía. Todavía. Doros terminó de escribir. Limpió la pluma. Se levantó. Fue hasta la caja, sacó el pergamino del cordón verde, lo desenrolló brevemente, verificación de rutina, y lo volvió a enrollar. Se fue al fondo de la cámara, donde había otra puerta que Nessa no sabía que existía, y desapareció por ella. 30 segundos. Nessa contó hasta 30 y entró a la cámara por la grieta. El pergamino del cordón verde tenía un nombre que Nessa no reconoció: Pitia. 42 años antes de que Nessa firmara, una mujer llamada Pitia había firmado el mismo contrato con el mismo Doros. El pergamino de Pitia decía que el proceso se había completado en el amanecer del año 40. Integración al momento del cierre, 93%. Conciencia, no sobrevivió. Nessa lo leyó 2 veces. Después el del cordón rojo, Orsa. 30 años antes de Pitia. Integración, 88%. Conciencia, no sobrevivió. El del cordón azul, Alcmé. 50 años antes de Orsa. Integración, 91. Conciencia, no sobrevivió. El del cordón amarillo, Brea. La primera. 80 años antes de Alcmé. Integración, 79%. Y después, algo diferente, una nota al margen, con otra mano, conciencia, fragmentos. Inutilizable. Revisar protocolo. No sobrevivió. Fragmentos. Eso significaba que en Brea, la primera, la que sirvió de experimento para ajustar el protocolo, algo había quedado. No suficiente para Doros. Suficiente para que existiera. Suficiente para que en algún lugar del subsuelo del templo hubiera una criatura con 79% de integración y fragmentos de una memoria que había tenido nombre y hombros desiguales y una firma temblorosa en un pergamino. Nessa guardó ese dato en algún lugar interno donde guardaba las cosas que no podía procesar todavía pero que necesitaba no perder. Siguió leyendo. El protocolo completo estaba en el último pergamino, el del cordón negro. 16 pasos. Selección de candidata, mujer, sin red de apoyo próxima, sin compromisos que generen búsqueda activa si desaparece. Eliminación de vínculos, pago de traslado a terceros cercanos. Instalación en el templo. Alimentación con las criaturas, vínculo biológico bidireccional, mientras la candidata alimenta, las criaturas la alimentan a ella a través del contacto con el material de las celdas. Proceso lento. Irreversible después del año 15. Irreversible después del año 15.
Nessa llevaba 39 años. 24 más allá del punto de no retorno. Lo que yo le había dicho en el corredor, puede salir antes del amanecer del aniversario, era verdad. Pero el pergamino del procedimiento agregaba algo que yo no le había dicho: la salida antes del aniversario interrumpía el proceso, sí. Pero la interrupción, a esta altura de integración, producía un resultado que Doros había marcado con una sola palabra en rojo al margen: inestable. No explicaba qué significaba inestable. Nessa escuchó pasos. Guardó el pergamino en su lugar, salió por la grieta al pasillo lateral, bajó la trampilla sobre su cabeza, y se quedó completamente inmóvil en la oscuridad durante 4 minutos mientras los pasos de Doros cruzaban por encima de su cabeza, se detenían, y volvían a alejarse. Cuando el silencio fue suficiente, salió. Me encontró en el patio norte. No dijo nada durante el tiempo que tardó en llegar desde la cocina. Cuando llegó, se sentó en el suelo, directamente en las piedras del patio, y me miró. Irreversible desde el año 15, dijo. Sí. ¿Lo sabías? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? Porque esta mañana todavía estabas procesando que el proceso existía, dije. La irreversibilidad podía esperar 1 hora. Nessa consideró eso. ¿Qué significa inestable? Preguntó. Significa que si el proceso se interrumpe ahora, no vuelves a ser completamente humana, dije. Lo que seas después de la interrupción va a depender de en qué punto exacto interrumpas y de cómo. Doros no sabe qué produce. Por eso lo marcó como inestable, porque está fuera de su control. ¿Estar fuera de su control es malo para mí? Para ti, no necesariamente, dije. Para él, absolutamente. Nessa miró el dorso de su mano izquierda. Hay una mujer en el subsuelo, dijo. La primera. Brea. 79%. Fragmentos de conciencia. Lo sé. ¿Puedo hablar con ella? No lo sé, admití. Nadie lo ha intentado. Yo lo voy a intentar, dijo Nessa. Si Brea tiene fragmentos de lo que fue, puede tener algo que yo necesito saber antes de decidir qué hago con la interrupción. ¿Y Meda? Pregunté. El plan era encontrar a tu hermana. El plan era salir, dijo Nessa. Pero si salgo siendo inestable sin saber qué significa, pongo en riesgo a Meda también. Necesito saber primero. Era correcto. Era también más peligroso. Cada hora dentro del templo era 1 hora más cerca del amanecer del aniversario. Tienes 2 días, dije. Si no has salido en 2 días, ya no hay forma de llegar a Meda a tiempo. Lo sé, dijo Nessa. 2 días. Se levantó del suelo, con el hombro derecho primero, siempre el derecho, y me miró. ¿Cómo bajo al subsuelo sin que Doros lo sepa? Hay una trampilla en la cámara de las criaturas del este, dije. Lleva al nivel inferior. Nunca la cierran con llave porque suponen que nadie querría bajar. ¿Por qué no querrían? Porque abajo huele a lo que huelen las criaturas cuando llevan 80 años transformándose, dije. Y porque la oscuridad es total. Nessa procesó eso. ¿Tienes una antorcha? Le di una. Se fue hacia el corredor de la celda sin decir otra cosa. El balde seguía apoyado contra la pared en su lugar exacto. Nessa lo miró al pasar, no lo recogió, y siguió. Eso fue lo primero que hizo diferente en 39 años. Dejar el balde en su lugar y no volver por él. Las criaturas del este la sintieron pasar. Giraron los ojos sin párpados. No vocalizaron ese roce, esa respiración, y eso era nuevo. En 39 años, siempre vocalizaban cuando la sentían llegar. Era reconocimiento, o lo más parecido al reconocimiento que tienen. Esta vez, silencio. Me quedé en el corredor mientras Nessa abría la trampilla del subsuelo. El olor que salió era algo entre piedra muy vieja y algo orgánico y algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Nessa bajó sin dudar.
La trampilla se cerró sobre su cabeza. En el nivel superior, escuché a Doro salir de la cámara de registros y caminar hacia el corredor de las celdas. Sus pasos eran regulares, la cadencia de alguien que hace su ronda vespertina sin apuro porque nunca en 40 años ha tenido razón para apurarse. Se detuvo frente a la trampilla del subsuelo. No debería haber podido saber que estaba abierta. La madera era vieja y el cierre era simple y Nessa la había cerrado bien. Pero Doro se quedó mirándola durante 17 segundos. Después sacó el pergamino pequeño del bolsillo y anotó algo. Dobló el pergamino. Lo guardó. Siguió su ronda. Pero yo vi lo que anotó porque estaba lo suficientemente cerca. 2 palabras. Protocolo, adelantar. El subsuelo del templo no era una extensión del corredor de las celdas. Era otra cosa. El corredor de las celdas tenía forma, con puertas, rieles, un sistema de alimentación que alguien había diseñado con propósito. El subsuelo era anterior a eso. Era la roca misma, trabajada apenas lo necesario para que un cuerpo adulto pudiera moverse en ella. El techo bajaba en algunos puntos hasta rozar la cabeza de Nessa. El suelo no era plano, era el suelo original de la roca costera, con las irregularidades de algo que nunca estuvo pensado para caminar sobre él. Nessa sostenía la antorcha con la mano derecha. La izquierda la mantenía contra la pared, los dedos leyendo la roca. El olor era lo que yo había dicho. Ella lo reconocía, era la versión concentrada y sin diluir de lo que olía el corredor de las celdas después de una semana sin ventilación. 40 años de ese olor en dosis bajas la habían preparado. Aún así, tuvo que respirar por la boca los primeros 2 minutos. Después dejó de notarlo. Eso también le dijo algo sobre sí misma. Los 5 nichos estaban en la pared este, exactamente como el pergamino del procedimiento los describía. 5 nichos, cada uno del tamaño aproximado de un cuerpo adulto en posición fetal. Los 4 primeros estaban ocupados. Nessa se acercó al primero. Lo que estaba ahí no era exactamente una criatura. No era exactamente una persona. Era algo que había sido las 2 cosas durante el proceso de convertirse en la segunda y que se había quedado a mitad de camino. La piel era gris, con esa textura que Nessa había visto esa mañana en el dorso de su mano, pero extendida a toda la superficie visible. Los ojos eran los de las criaturas del corredor, sin párpados, completamente abiertos, pero tenían una profundidad diferente. No la profundidad plana de las criaturas del este. Algo más. Fragmentos. Nessa acercó la antorcha. Los ojos de Brea se movieron hacia la luz. Ese movimiento, voluntario, dirigido, no era el movimiento reflejo de las criaturas del corredor. Era reconocimiento. Era algo que miraba la luz porque quería mirar la luz, no porque su biología lo dictara. Brea, dijo Nessa. El nombre salió en voz baja, no susurro, sino el volumen exacto de alguien que no está segura de si el sonido va a significar algo para la persona que lo recibe. El cuerpo en el nicho no se movió. Pero los ojos se enfocaron. En Nessa. No en la antorcha. En Nessa. No voy a hacerte daño, dijo Nessa. Soy como tú. Casi. Todavía no del todo. Silencio. El sonido de la marea distante filtrándose por la fisura que abría en el techo. Después, un sonido. No voz. No exactamente. Algo entre el roce y la respiración de las criaturas del corredor y algo más articulado, como si las cuerdas vocales de Brea recordaran para qué servían pero hubieran olvidado parte del mecanismo. Pero era suficiente para que Nessa entendiera una cosa, Brea la estaba intentando. El protocolo, dijo Nessa. ¿Hay una forma de interrumpirlo? Brea la miraba. No te pido que lo reviertas, dijo Nessa. Sé que no es reversible. Te pregunto si hay una forma de interrumpir lo que produzca algo que no sea lo que les pasó a las demás. Brea cerró los ojos. Los abrió. Los cerró de nuevo. Después, muy despacio,
levantó la mano derecha del nicho, un movimiento que debía de costarle lo que no tengo palabras para describir, y señaló hacia arriba. Hacia el techo. Hacia la fisura. Hacia la luz. La luz, dijo Nessa. Brea bajó la mano. La levantó de nuevo. Volvió a señalar hacia arriba, hacia la fisura, y después hacia Nessa. Y después hacia sí misma. Y después hacia afuera, en la dirección aproximada de donde estaría la puerta principal del templo. Nessa tardó 3 segundos en entenderlo. Si salgo durante el amanecer, dijo. No antes. Durante. Cuando la luz está entrando por la fisura. Brea bajó la mano. ¿Por qué el amanecer? Brea cerró los ojos durante un momento largo. Cuando los abrió, había algo en ellos, la calidad de alguien que está haciendo el esfuerzo de recordar algo que ya casi no le pertenece. Y después dijo, con una voz que era el sonido más difícil que yo había escuchado en milenios, porque era el sonido de algo que casi no existe recuperando la forma suficiente para hablar una sola palabra, todavía. Nessa se quedó completamente inmóvil. Brea había dicho todavía. No ahora. No así. Todavía. Como si hubiera algo que en el amanecer del aniversario todavía fuera posible que después no lo fuera. Como si el amanecer no fuera el momento en que el proceso terminaba, sino el momento en que el proceso era más interrumpible porque estaba en su punto más activo. Más abierto. Más susceptible. Nessa guardó eso. Miró los otros 3 nichos, Orsa, Alcmé, Pythia, completamente inmóviles, sin esa calidad en los ojos que tenía Brea. ¿Las demás? Preguntó, en voz baja. Brea no respondió. No había respuesta para esa pregunta que Brea pudiera dar. Nessa apagó la antorcha. Se quedó en la oscuridad total durante 10 segundos, no por necesidad, sino porque necesitaba ese tiempo, y después la volvió a encender y empezó a moverse hacia la salida. Doros la estaba esperando en el corredor de las celdas. No junto a la trampilla. Junto a la compuerta del este, donde las criaturas estaban completamente inmóviles, los ojos sin párpados mirando en la dirección de Nessa con esa concentración nueva que no tenían antes. Como si algo en ellas hubiera recibido una instrucción. Doros tenía en la mano el pergamino pequeño del bolsillo. El amanecer del aniversario es pasado mañana, dijo, sin preámbulo. He decidido adelantarlo. Nessa se detuvo a 4 metros de él. No puedes adelantarlo, dijo. El proceso tiene un ritmo propio. El proceso tiene el ritmo que yo determino, dijo Doros. Las anteriores no lo sabían. Tú tampoco deberías saberlo. Pero ya que lo sabes, se encogió de hombros. El gesto de alguien que está recalculando, no disculpándose. ¿Qué significa adelantarlo? Dijo Nessa. Significa que mañana al amanecer, en vez de pasado mañana, dijo Doros. El proceso funciona igual. Solo cambia el calendario. ¿Y si no coopero? No necesitas cooperar, dijo Doros. Necesitas estar aquí. Eso es todo lo que el proceso requiere. Nessa miró las criaturas del este. Las criaturas del este la miraban a ella. Eso era nuevo, esa mirada coordinada, ese enfoque simultáneo que nunca había tenido ese carácter dirigido en 39 años de convivencia. Era la instrucción que Doros les había dado. No con palabras. Con algo más antiguo que las palabras, algo que él controlaba y que Nessa todavía no entendía del todo. Pero entendía lo suficiente. Hay una niña en el templo, dijo Nessa. Doros no cambió la expresión. La novicia, dijo. Se llama Sil, dijo Nessa. Sí. ¿Cuándo llegó? Esta semana, dijo Doros. Y después, con la misma voz de inventario de siempre, buen perfil. Sin red de apoyo cercana. Lleva bien los espacios cerrados.
El silencio que siguió a esas palabras duró exactamente lo que Nessa necesitó para entender la totalidad de lo que Doros acababa de decir. Sil no era una novicia. Sil era la siguiente. El ciclo no esperaba a que Nessa terminara para empezar con la siguiente, empezaba en paralelo, con el tiempo suficiente de solapamiento para que el templo nunca quedara sin candidata en proceso. 40 años. La siguiente firma. La siguiente familia comiendo a días alternos. Nessa no dijo nada. Yo tampoco. Doros se dio vuelta para irse, la ronda seguía, el protocolo seguía, el templo seguía, y fue en ese momento, exactamente en ese momento, que yo intervine de la única forma en que sé intervenir cuando el tiempo se acaba y las palabras ya sirvieron para lo que podían servir. Congelé las criaturas del este. No para siempre. No puedo hacer eso. Existimos en el mismo plano y el equilibrio tiene sus propios límites. Pero por el tiempo suficiente, 30 segundos en que los ojos sin párpados quedaron fijos y las compuertas dejaron de vibrar con el peso de los cuerpos contra ellas y el corredor se volvió completamente silencioso por primera vez en 40 años. Doros se giró. Me vio. Llevaba mucho tiempo sin verme directamente. Sabía que existía. El templo se había construido en relación a lo que yo soy, pero hay una diferencia entre saber que algo existe y tenerlo frente a ti en un corredor estrecho con las serpientes quietas y los ojos verdes fijos en los tuyos. Tiene 30 segundos, le dije a Nessa, sin apartar la mirada de Doros. Nessa se movió. No hacia la puerta principal, eso lo había entendido ya. La puerta principal en ese momento no era la salida correcta, todavía no, todavía faltaba el amanecer. Todavía faltaba lo que Brea había dicho con esa voz que costaba milenios de esfuerzo. Se movió hacia las escaleras del subsuelo. Hacia Sil. Porque Sil estaba en el templo desde esta semana y era de noche y nadie le había dicho todavía qué significaba el templo de Side y había una niña con la mano izquierda con el dedo meñique amputado y los 2 dientes delanteros un poco más largos que los demás y Nessa no iba a dejarla sola en este lugar ni una hora más de las necesarias. Doros intentó seguirla. Yo me lo impedí. No con violencia, no es lo que hago, no es lo que soy. Con presencia. Con el peso de lo que soy cuando decido que algo no va a pasar. 30 segundos. Nessa llegó al nivel inferior y encontró a Sil exactamente donde debería haber sospechado que estaba, en el pasillo de acceso al subsuelo, con una antorcha pequeña en la mano y los ojos muy abiertos y esa cualidad de quietud que tenía, que no era miedo sino lo que viene antes del miedo en alguien que todavía no ha decidido si debe tenerlo. Sil, dijo Nessa. Sé quién eres, dijo Sil. Eres la que alimenta a las criaturas. Sí, dijo Nessa. Y tú eres la que van a poner en mi lugar. Sil procesó eso durante 2 segundos. ¿Cuándo? Preguntó. No por qué. No cómo. ¿Cuándo? La misma pregunta que había hecho Nessa en el corredor cuando yo le dije lo que le quedaba. Mañana al amanecer, dijo Nessa. Si nos quedamos. ¿Y si no nos quedamos? Tengo que esperar hasta el amanecer, dijo Nessa. Pero no el de mañana. El de pasado mañana. Y en ese amanecer, hay algo que puedo hacer que cambie lo que soy, pero no sé exactamente qué me convierte. Podría ser algo que no es completamente seguro para ti. Sil consideró eso. ¿Más o menos seguro que quedarme? Nessa la miró. Menos, admitió. Sil asintió. Entonces vamos, dijo. Los 30 segundos se habían acabado. Desde arriba llegó el sonido de las criaturas del este retomando su movimiento, el roce lateral, la respiración, y el sonido de Doros caminando hacia las escaleras del nivel inferior. Nessa tomó a Sil de la mano. La llevó hacia el único lugar del templo que Doros no controla completamente, el subsuelo, el nivel de Brea, donde el proceso tiene 80 años de antigüedad y la roca es más vieja que el contrato. Bajaron. La trampilla se cerró sobre ellas. Arriba, Doros llegó al final de las escaleras del nivel inferior. Se detuvo frente a la trampilla. Escuché cómo respiraba. Calculando.
Y después escuché algo que no había escuchado en 40 años de observar este templo. Escuché a Doros decir, en voz baja, para sí mismo, con la voz de alguien que está recalculando por primera vez en su vida porque algo salió de su protocolo, no importa. El amanecer llega igual. Eso era verdad. Y también era lo más peligroso que había dicho en toda esta historia. Porque Doros tenía razón, el amanecer llegaba igual. La diferencia era lo que Nessa iba a hacer con él. Y eso todavía no lo sabía nadie. El subsuelo olía a brea. Eso fue lo primero que Sil dijo cuando bajaron, no con palabras, sino con la forma en que arrugó la nariz y después se detuvo de arrugarla, como si hubiera decidido que reaccionar al olor era un lujo que no podía permitirse ahora mismo. Nessa llevó a Sil hasta el nicho de brea. No te asustes de lo que vas a ver, dijo. Ya vi a las criaturas del corredor, dijo Sil. Entiendo que hay cosas que tienen formas que no corresponden a lo que uno espera. Nessa la miró. ¿Cuántos años tienes? 8, dijo Sil. 8 años. Nessa había tenido 20 cuando firmó. Y aún así, aun con 20 años y la necesidad y la familia comiendo a días alternos, no había tenido la calidad de Sil. Esa forma de procesar sin colapsar. Esa capacidad de hacer la siguiente pregunta necesaria sin que la anterior terminara de resolverse. ¿Qué te hicieron antes de traerte aquí?, pensó Nessa, para que ya tengas eso. No lo preguntó. Encendió la antorcha y la acercó al nicho de brea. Brea tenía los ojos abiertos. Sil la miró durante un tiempo largo, sin decir nada. Después dijo, ¿ella puede escucharnos? Creo que sí, dijo Nessa. ¿Ella eligió esto? No sabía lo que estaba eligiendo. Sil procesó eso. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. ¿Yo tampoco iba a saber? No, dijo Nessa. No ibas a saber hasta que fuera demasiado tarde para que importara. Sil asintió, el movimiento corto de alguien que está registrando un hecho, no expresando una emoción. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Esperar el amanecer, dijo Nessa. Y en el amanecer, voy a hacer algo que no sé exactamente qué produce. Brea me dijo que en el amanecer todavía es posible interrumpir el proceso de una forma que las otras no intentaron. Pero no me dijo qué queda después. ¿Puede ser peligroso para mí? Sí. ¿Más peligroso que Doros? Nessa miró el techo, la oscuridad del techo, donde en algún punto existía una fisura por la que entraba la luz del amanecer. No lo sé, dijo con honestidad. Doros es predecible. Lo que viene después de mí, no. Sil consideró eso durante 3 segundos exactos. Quédate cerca de Brea, dijo Sil. Cuando pase lo que pase, Brea va a saber qué hacer. Nessa la miró. ¿Por qué dices eso? Porque lleva 80 años aquí, dijo Sil. Y todavía está mirando. Pasaron la noche en el subsuelo. Nessa no durmió. Sil sí, 4 horas, apoyada contra la pared del nicho de brea, con la mano izquierda, la que tenía el dedo meñique ausente, descansando sobre la piedra del suelo. Brea tenía los ojos abiertos en dirección a Sil durante todas esas 4 horas. Yo estuve presente. No siempre me quedo, hay momentos en que mi presencia hace más daño que bien. Pero esa noche me quedé. A las 4 de la mañana, Doros bajó al nivel inferior. No al subsuelo, hasta ahí no llegó. Se quedó en el nivel intermedio, frente a la trampilla, escuchando. Nessa lo escuchó a él escucharlas. Sil siguió dormida. Doros esperó 40 minutos. Después volvió a subir. A las 5:30, la primera luz entró por la fisura. No era todavía amanecer, era la precursora, la luz difusa que existe antes de que el sol toque el horizonte, gris y sin dirección definida. Pero era luz. Y en el subsuelo, donde no había habido luz en 80 años excepto en las de antorchas, era suficiente para cambiar la calidad del aire. Brea lo sintió. El cuerpo en el nicho,
que llevaba horas sin moverse más que los ojos, comenzó a cambiar la postura. No levantarse. Algo más pequeño y más fundamental, la forma en que los músculos que todavía existían en ella respondieron a la luz. Como plantas. Como algo que lleva décadas esperando exactamente esa frecuencia. Nessa lo vio también. Despertó a Sil con una mano en el hombro. Ya, dijo. Sil abrió los ojos. Se levantó. Vio la luz en la fisura. ¿Qué hago?, preguntó. Aléjate de mí, dijo Nessa. Y si algo sale mal, si lo que salgo siendo es algo que no reconoces, corre al nivel superior y sal por la puerta principal. A esta hora Doros no está ahí. Tienes tiempo hasta que llegue. Sil no dijo nada. Pero no se alejó. Se quedó donde estaba, a 1 metro de Nessa, con la espalda contra la pared, y puso las 2 manos sobre la roca, incluyendo la mano izquierda con el dedo meñique ausente, como si necesitara el contacto con algo sólido para sostenerse. Nessa me miró. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Si sale mal, si lo que queda no soy yo, ¿te aseguras de que Sil salga? Sí. ¿Y Brea? Me detuve. No puedo llevarme a Brea de aquí, dije. 80 años de integración han hecho del subsuelo parte de lo que ella es. Sacarla sería, no te pido que la saques, dijo Nessa. Te pido que, si puedes, que si hay algún momento en que sea posible, que ella sepa que alguien bajó. Que alguien habló con ella. Que no fue solo, todo este tiempo, sin que nadie supiera que todavía estaba aquí. Me quedé en silencio un momento. Brea ya lo sabe, dije. Lo supo desde que entraste. Nessa asintió. Y después giró hacia la fisura, hacia la luz que seguía creciendo, de gris a blanco a algo que ya tenía temperatura, que ya tenía la calidad específica del amanecer costero cuando el sol toca el agua antes de tocar la tierra, y alzó la mano izquierda hacia ella. La mano que tenía la piel diferente. La mano que había empezado todo esto esa mañana, que ya parecía una vida atrás, con la luz de la antorcha golpeando en el ángulo que no correspondía. La luz del amanecer la tocó. Y el proceso, que llevaba 39 años avanzando en una dirección sin que Nessa supiera que avanzaba, encontró en ese contacto lo que Brea había llamado todavía con la última voz que le quedaba, un momento de apertura, de máxima actividad, de mínima resistencia. La interrupción duró 11 segundos. 11 segundos en que algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca se reorganizó en el cuerpo de Nessa con la luz como catalizador y Brea como mapa, porque Brea, desde su nicho, con los ojos fijos en Nessa, estaba haciendo algo que tampoco tiene nombre pero que yo puedo describir aproximadamente como, recordar, en voz alta, todo lo que el proceso le hizo, para que Nessa no tuviera que descubrirlo sola. 11 segundos. Y entonces Nessa bajó la mano. Y yo miré lo que quedaba. No era lo que había sido. Tampoco era lo que las criaturas del corredor eran. Era algo intermedio, pero no inestable, no en el sentido que Doros había marcado en rojo en el pergamino. Era inestable para Doros porque estaba fuera de su protocolo. Era algo diferente, una mujer que había interrumpido un proceso de 40 años en el único momento en que la interrupción producía algo con agencia propia. La piel era diferente, gris en partes, humana en otras, sin un patrón que correspondiera a ninguna etapa del proceso que Doros había documentado. Los ojos tenían algo de las criaturas del corredor y algo de Nessa. Las serpientes de mi cabello se quietaron cuando la miraron, ese reconocimiento instintivo que tienen hacia cosas que existen en el umbral. Sil no corrió. Se quedó contra la pared y miró a Nessa durante un tiempo largo. ¿Eres tú?, preguntó. Nessa abrió la boca. El sonido que salió no era exactamente voz. Pero era reconocible, la cadencia de alguien que sabe lo que quiere decir y está encontrando la mecánica para decirlo. Sí, dijo. Con esfuerzo. Con la voz de alguien que acaba de recordar que tiene una. Soy yo. Sí la sintió. Y entonces fue hasta el nicho de Brea, se arrodilló frente a él y dijo,
con la voz directa de 8 años que ya han visto suficiente para saber que las formalidades son para cuando hay tiempo. Gracias. Brea la miró y cerró los ojos. No para siempre, los volvió a abrir 3 segundos después. Pero los cerró. Como alguien que, por primera vez en 80 años, puede permitirse un momento que no sea vigilancia. Doros llegó al corredor de las celdas a las 6 de la mañana. Encontró las criaturas del este mirando la trampilla del subsuelo. Encontró la trampilla abierta. Bajó. Encontró el subsuelo vacío, los 4 nichos de Orsa, Alcmé, Pitia y la sin nombre, el nicho de Brea con Brea todavía en él, los ojos abiertos mirando el techo, y 2 ausencias donde tendría que haber 2 presencias. Nessa y Sil ya no estaban ahí. Habían salido por la fisura del techo. No era una salida que ningún humano adulto podría usar, la abertura era de 30 centímetros en su punto más ancho, pensada para la circulación del aire, no para el tránsito de cuerpos. Pero Nessa ya no era exactamente un cuerpo humano adulto. Y Sil tenía 8 años y había crecido en un lugar que ya era obvio que la había enseñado a pasar por espacios pequeños sin hacer ruido. Doros miró la fisura. Después miró a Brea. Brea le devolvió la mirada. No con los ojos sin párpados de las criaturas del corredor. Con algo más. Con la calidad que había tenido cuando Nessa entró la noche anterior. Doros lo vio. Y en su cara, por primera vez en 40 años de observarlo, por primera vez en lo que debían de ser décadas de ejecutar este protocolo con la voz de alguien que nunca necesita justificarse, vi algo que reconocí. Cálculo interrumpido. La expresión de un sistema que encontró una variable que no había incluido. Bajó la vista. En el suelo del subsuelo, entre el nicho de Brea y el punto donde había estado Nessa, había algo que Nessa había dejado antes de salir, el balde de barro. El balde con la borda lascada del lado derecho. El que llevaba 40 años siendo lo primero que tocaba cada mañana y lo último que limpiaba cada tarde. Lo había bajado al subsuelo esta noche. Lo había dejado aquí. No por olvido. Encontré a Nessa y a Sil en el promontorio rocoso encima del templo, donde el amanecer costero llega sin obstáculos y el mar se ve completo desde donde uno está. Nessa tenía la mano izquierda extendida hacia el sol, como esa mañana, como siempre, pero diferente. Comprobando. Registrando. Aprendiendo lo que era ahora en la misma forma en que había aprendido todas las cosas importantes de su vida, observando primero, preguntando después, calculando en silencio mientras el mundo seguía sin saber que ella estaba ahí. Sil estaba a su lado. Miraba el mar. ¿A dónde vamos?, preguntó Sil. A buscar a mi hermana, dijo Nessa. ¿Ella sabe lo que eres ahora? No, dijo Nessa. Pero hace 38 años que no nos vemos. Supongo que ninguna de las dos va a hacer exactamente lo que la otra recuerda. Sil consideró eso. ¿Y si no quiere recibirte? Nessa la miró. Entonces seguimos, dijo. Sin ella. ¿A dónde? Nessa miró el mar. No lo sé todavía, dijo. Pero lo voy a saber cuando lleguemos. El sol seguía subiendo. El templo quedaba abajo, la piedra vieja, el corredor de las celdas, el balde en el subsuelo, Doros parado frente al nicho de Brea tratando de recalcular una variable que ya no estaba en su protocolo. Y en algún punto del subsuelo, invisible desde arriba, Brea tenía los ojos abiertos. Como siempre. Pero esta mañana, por primera vez en 80 años, no los tenía abiertos hacia la oscuridad. Los tenía abiertos hacia la fisura. Hacia el amanecer. Hacia la luz que Nessa había dejado entrar cuando salió. Yo me quedé en el promontorio hasta que Nessa y Sil desaparecieron por el camino que bajaba hacia el puerto. Después miré el mar. Hay memorias que cargo porque las viví. Hay memorias que cargo porque las vi sin intervenir. Y hay memorias, pocas, pero existen, que cargo porque estuve ahí en el momento exacto en que algo que debería haber terminado de una forma terminó de otra. Esta es una de esas. No porque el final sea feliz, sino porque el final es de Nessa.
No del templo. No de Doros. No del protocolo de 40 años. De Nessa. Y eso, en esta historia, en este templo, con este contrato, era todo lo que el amanecer tenía que producir. El balde sigue ahí. En el subsuelo. En el suelo entre el nicho de brea y el punto exacto donde Nessa estuvo parada cuando el amanecer la tocó. Doros lo vio. No lo recogió. No sabía qué hacer con algo que no estaba en el protocolo. Nessa sí sabía. Por eso lo dejó. Si llegaste hasta aquí, ya cargaste algo de esta historia contigo. Eso no se devuelve, funciona como el balde, como el contrato, como la firma del pulgar entintado, ya pasó. Ya es tuyo. Suscríbete. No porque yo te lo pida, sino porque las memorias que siguen son peores que esta, y necesito que estés aquí cuando lleguen. La que viene después no empieza con un contrato. Empieza con una puerta que alguien dejó abierta sin saber lo que había del otro lado. Y una vez que la escuches, no vas a poder pretender que no sabes lo que hay ahí. Dale like si esta historia te dejó algo que esta noche no vas a poder nombrar. ¿Desde qué ciudad me acompañaste hasta el amanecer? Cuéntame abajo. Lo que Medusa encontró del otro lado de esa puerta está esperando ahora mismo en tu pantalla. No es una historia que pueda esperar.